Muy buen día a todos. El día de hoy les presentaremos el documental Trilce. Somos el grupo número 3 del curso de Cátedra Vallejo y esperemos que este video sea de su completo agrado. Muchas gracias y tengan buen día. Comenzando con el origen de la palabra Trilce, Trilce es uno de los poemas más conocidos de César Vallejo, escrito en el año de 1920 y editado en el año de 1922. Juan Espejo, que vendría siendo el biógrafo del poeta peruano, cuenta que en algún punto César Vallejo puso de título a su libro Cráneos de Bronce, y firmado con el seudónimo de César Perú, pero sus mismos amigos, entre burlas y críticas, lo llegaron a convencer de que cambie el título. Pero el problema radicaba en que el impresor había mencionado que ya se habían impreso 3 páginas, las 3 primeras páginas de su libro, en lo cual si quiere cambiar estas 3 primeras páginas debería pagar 3 libras de más, en lo cual el poeta, desesperado por querer encontrar una digna palabra para su título, comenzó a repetir la palabra 3, 3, 3, y en un descuido por accidente llegó a pronunciar la palabra Trilce. Y luego de un corto suspenso, lo pensó mejor y decidió que la palabra Trilce sería el título de su libro. Un tiempo después, un periodista lo llegó a entrevistar, preguntándole qué quiere decir la palabra Trilce, en lo cual el poeta responde que la palabra Trilce no significa nada, simplemente en su afán de querer buscar una digna palabra para su título no lo encontró y simplemente lo creó así nada más. La palabra Trilce es muy hermosa, solamente lo escogió así nomás y ya, es lo que contó el poeta peruano. Luego, estudios posteriores indicaron que la palabra Trilce estaba compuesta por las palabras dulce y triste, o triste y dulce, que vendría siendo su propio significado de la palabra en la actualidad. Muchas gracias. César Vallejo pasó por una de las peores etapas de su vida cuando escribió la obra Trilce. Tuvo que enfrentar muchas desgracias en muy corto tiempo, como la muerte de su madre, un fracaso amoroso, la muerte de su amigo, la sensación de rechazo, el ser despedido de su puesto de trabajo. En 1918 fue arrestado injustamente y fue adentrado en la cárcel. Fue ahí cuando empezó a escribir la obra. En 1919 se desarrolló la mayor parte del contenido del libro y en 1922 fue cuando empezó a circular. La vanguardia en Trilce. Trilce es un fenómeno vanguardista y tan desproporcionado para la misma vanguardia que existía en el Perú de esta misma época de 1922, haciendo que la vanguardia de esta misma se entienda no solo por su genio, sino por rasgos tales como su personalidad, su idiosincrasia, su entorno familiar, la comisión andina e incluso la religión. Entre la vanguardia en Trilce podemos encontrar 4 corrientes muy importantes, cuales son la vanguardia dadaísta, cubista, expresionista y ultraísta. En la vanguardia cubista expresa y refleja el tiempo y espacio psicológico. La vanguardia expresionista reflejando lo más alterado o desvariados estados emocionales de una manera muy única. La vanguardia dadaísta reflejando el mundo interior en las contradicciones del discurrir del pensamiento y de las fuerzas ciegas, caóticas y más creativas posibles. La vanguardia ultraísta reflejando el mundo en un estado virgil o un estado muy primigenio. Todas estas 4 corrientes conforman una vanguardia en Trilce, cambiando la esencia misma, equiparándola con la misma vida. Contexto de Trilce en la cárcel como inspiración. Trilce, para la mayoría de nosotros, es un poema que nos expresa muchos sentimientos al leer, pero el que más podemos resaltar es el de la libertad, ya que esta maravillosa obra poética fue escrita a manos de César Vallejo mientras estuvo en la cárcel. Al respecto, Chumbicagua, en el año 2013, nos menciona que el Cholo Vallejo escribió la que sería una de las obras más reconocidas y aclamadas en la literatura, llamada Trilce, en el año 1922. Por desgracia, en el año 1919, al poeta se le informa de la dolorosa muerte de su madre. Pasó un tiempo y personas envidiosas lo acusan de una revuelta, siendo así apresado injustamente, en la ciudad eterna de la primavera, el 6 de noviembre de 1920. Mientras estuvo en la cárcel, sufría de depresión por la pérdida de su madre y por la injusticia que se había cometido contra él, llegando así a redactar los versos finales de su poema. Las frías celdas donde fue escrita este poema expresa para varios lectores bondad y melancolía. Uno de los datos más curiosos es que al sentirse solo y aburrido pidió un diccionario, lo cual resulta bastante lógico, porque de no haber sido así,
Trilce resultaría absurda. En estas 4 paredes frías y oscuras, que lo tenían físicamente preso, mas no su alma de poeta, es aquí donde se da inicio a Trilce, que revolucionaría la poesía universal. El verano echa nudo a 3 años, que encitados de cardenas cintas, a todo, sollozo, aurigan orientos índices, de moribundas Alejandrías, de cuscos moribundos, nudo al vino deshecho, una pierna por allí, más allá todavía la otra, desgajadas y péndulas, deshecho nudo de lácteas glándulas, de la cinamallera, bueno para alpacas brillantes, para abrigo de pluma insercible, más piernas los brazos que brazos, así en veras el fin, como todo, como polluelo dormido saltón, de la hendida cáscara a la luz eternamente polla, y así desde el óvalo con 4 al hombro, y para qué tristura, las uñas aquellas dolían, retesando las propias dedos de hospicios, desde entonces crecen ellas para adentro, mueren para afuera, y al medio ni van ni vienen, ni van ni vienen, a las uñas, a peona ardiente, avestruz coja, desde pérdidos sures, flecha hasta el estrecho ciego de senos aunados, al calor de una punta, de pobre sesgo esforzado, la griega sota de oros tórnase morena sota de islas, cobriza sota de lagos, enfrente a moribunda Alejandría, a Cusco moribundo. Gracias. Hija del sacerdote Baltasar Joaquín Mendoza y de la india Natividad Gurrianero. La madre de Vallejo, María de los Santos Mendoza Gurrianero, fue una pieza fundamental en las obras del célebre poeta peruano, especialmente en la obra literaria Trilce, donde el vanguardista reflejaba en sus poesías el inmenso amor que sentía por su progenitora y a la misma vez el dolor que le afectaba la ausencia de esta debido a su muerte. En su poesía podemos visualizar la nostalgia que Vallejo sentía, ya que incluía reiteradas veces a la temática de la muerte, donde afloraba el sentimiento de orfandad y vacío. Más allá del dolor, el tema se propaga al símbolo afectivo que su madre representó y cuán importante fue esta mujer en la trayectoria de su vida. Poema 75. Tras la muerte de la madre de Vallejo, él le dedica este hermoso e impactante poema, que le escribió antes de viajar a Santiago de Chuco, lugar donde creció junto a ella. El poema 75 de César Vallejo nos lleva a entender que trata sobre el retorno. Es por eso que él va al lugar donde había crecido, junto a su madre y a sus hermanos, a contarle todos sus desengaños, pese al fallecimiento de ella, y a todos los tropiezos que se le había cruzado en la vida. Él tenía que seguir el ejemplo y la valentía que le dejó su persona. Como pudimos ver, la vida de César Vallejo y el contexto donde se escribió esta obra son muy interesantes para cualquier amante de la literatura y de la cultura peruana. Asimismo nos sirve para reconocer sentimientos de la persona e influenciar en nosotros en un sentido social más amplio, dotado de valores.